Con Zappy es posible ver tus programas o series favoritos cuando y donde quieres. Descubre nuestra nueva plataforma en streaming, pensada para toda la familia. Disfruta de una gran selección de contenido. Visualízalo, hasta en 4 pantallas simultáneas con perfiles personalizables. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil. ¿No tienes Smart TV? Tenemos la solución. Convierte tu televisor en una Smart TV con nuestro Zappy Set Top Box. Con él puedes hacer uso del asistente de Google por voz y descargar todo tipo de aplicaciones y juegos. Y si eres cliente de PTV Telecom y tienes contratada la televisión y el móvil, estás de suerte. Podrás disfrutar del paquete básico totalmente gratis con 2 usuarios disponibles y de regalo un mes gratis de Flix Olé. Que no te lo cuenten, don't worry, be Zappy. Lunes 31 de mayo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba y también, como siempre, un vistazo a la prensa digital. Hoy, como suele ser habitual, en los lunes hay variedad, cada periódico sale por un sitio, la noticia de redacción, y vemos, por ejemplo, que el Diario Córdoba empieza hablando de expansión de la ciudad, de vivienda. La vivienda libre, titula, alcanza el 70% de ventas en Córdoba. La foto, una foto del propio equipo del Córdoba Futsal, de la alegría del descanso del Córdoba Futsal, que ya superó ese problema que tenía lo alto de jugar o no el playoff por el descenso de categoría con el triunfo. El Córdoba Futsal se queda en la élite, titula el Diario Córdoba. Una foto pequeñita para el último gran mitin, dice, de Anguita, que ayer recibió el homenaje de su partido, del Partido Comunista, en el Teatro de la Jerquía. La foto del Diario ABC se marcha al ámbito nacional, una foto para la bancada socialista. El PSOE pide cárcel para los pro vida que combatan el aborto. Bueno, es un tema que se nos escapa de nuestro ámbito. Muy rápidamente les explico, no es exactamente así. Lo que se prohíbe es el hostigamiento a las personas que deciden interrumpir el embarazo y, como saben, hay grupos pro vida, grupos de antiabortistas, que se suelen concentrar a las puertas de las clínicas para insultar y para amenazar a las mujeres que deciden legalmente interrumpir su embarazo. En fin, un tema nacional, como les digo, la portada de ABC. El diario El Día también habla de una estadística, ahí lo tienen, el distrito de Guadalquivir tiene la tasa más baja de Andalucía, se refiere lógicamente al coronavirus, donde apenas se llega a 61,5 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy baja, que es la mitad que la de la capital, o la provincia, que están en cifra de 130 después del fin de semana, aunque hay que actualizar a día de hoy. La foto también para el triunfo ayer del Córdoba Futsal en Jaén, salvación directa, dice 2-3, el Córdoba Futsal continuará un año más en Primera División tras superar al Jaén Paraíso, aunque es verdad que con el empate del otro Liza, el Burela, no hacía ni falta siquiera ganar, por si acaso se ganó 2-3. Peor lo pasaron el Lucena y el Saler de Puente Genil, ven la foto de abajo, que se quedan fuera en su intento de jugar en la Liga del Córdoba, en la Liga Segunda RFEP. Se quedan fuera, el Ciudad de Lucena cae en casa ante el Ceuta y el Puente Genil empata, solo empata en el campo del Jerez, necesitaba la victoria para pasar de ronda y jugar el que viene en la misma categoría que el Córdoba. Bueno, vamos con el repaso. Les decía, el Diario Córdoba habla de encuestas, habla de estadísticas sobre la expansión de la ciudad. La vivienda libre alcanza el 70% de ventas en Córdoba, es el titular, aunque en el desarrollo de formación que firma Noelia Santos en este diario, interesa quizás más aún cómo la ciudad va expandiéndose. El tema de la vivienda libre, en cuanto a que alcance su nivel de ventas, tiene un pequeño truco. Es verdad que tiene un porcentaje de ventas, una ratio de ventas superior a la del año pasado, que fue un 63%, superior a hace un año,
o sea, me refiero al 2020 en conjunto o de mayo a mayo, que era del 60% escasamente, pero claro, también es verdad que la situación va variando y que hace un año, por esta fecha, estábamos confinados prácticamente, estábamos recluidos en las casas, con lo cual la actividad era mucho menor, ¿no? En cualquier caso, hay que decir que el ratio de vivienda es interesante. En Córdoba hoy hay 3.362 viviendas en comercialización y ya hay apenas hay disponibles 1.000. Las otras 2.000 están vendidas, de manera que la ratio sale la que sale. Es más alta la ratio en vivienda protegida que en VPO, pero es verdad que hay mucha menos vivienda protegida. De estos datos, de esas 3.100 viviendas, 800, de las 1.000 que quedan por vender, 800 son de renta libre y apenas 195 de vivienda de protección oficial. Es decir, que por eso señala el diario Córdoba este dato como el más interesante, de la ratio de venta, ratio de comercialización. Le decía que más interesante quizás el tema de dónde se reparte la vivienda. Bueno, pues de todas las viviendas que hay de disposición de los compradores, 3.300 les decía, el 60 y tantos % están en la zona de Poniente, entre la zona del Nuevo Zoco, sobre todo alrededor de la Clínica Quirón y del Mercadona de esa zona, y también en la zona de Huerta de Santa Isabel, alrededor del Hipercor. Son las dos zonas de expansión, le digo, allí hay 2.100 viviendas de las 3.300 que están comercializándose, construyéndose, un porcentaje importante, 60 y tantos %. En la siguiente zona donde hay muchas viviendas, que es en la zona de Carrera del Caballo, Mirabueno, el Naranjo, la zona del este de la ciudad, hay 558, es decir, que entre las dos ya hay prácticamente el 70% del total de las viviendas que están en promoción. Las grúas son habituales, como están viendo en esa imagen, que son la zona de, creo que la zona de Huerta de Santa Isabel, no, la zona del Zoco, una de las dos. Creo que es zona del Zoco. Digo que en estas dos zonas, entre el extremo poniente, este que estamos viendo, y el extremo de levante, la zona de Mirabueno, Huerta de Santa Isabel, perdón, Chinales, que también hay unas promociones allí, la zona de Baldomero Moreno, entre ambos están en torno a 2.700 de las 3.300. El resto son mucho menores, la expansión en otras zonas. Por ejemplo, la zona noroeste, la zona que corresponde a esa Fer de la Albaida, que también hay promociones interesantes y viviendas allí, y la zona de la Ruzafa, hay 387 viviendas en construcción. Y en el centro, pues bastante menos, 207, porque saben que las limitaciones de construcción son mayores en el centro, hay menos locales, menos solares, y los que hay son menos atractivos, bien porque apenas si se puede levantar una casa unifamiliar o sale un bloque de 8 de viviendas menos rentables. Peor aún está en la zona norte, apenas hay 26 viviendas, y en la zona sur, donde no hay actualmente ninguna promoción en curso. Es decir, que parece que la ciudad se expande hacia poniente. Saben que esto de la expansión hacia un lado o hacia el otro es una cuestión urbanística meramente y de que el Ayuntamiento pone a disposición suelos por un sitio o por otro. Vivimos hace unos años cómo se expande la ciudad hacia Levante, la zona del Arenal también, tuvo una expansión importante. Vimos cómo se expandió también por la zona del camping y ahora toca la zona de Poniente, como les digo, sobre todo en estos dos barrios, en el Nuevo Zoco, a este lado de la autovía, y la zona de Huerta de Santa Isabel, aquí al lado de la ronda de Poniente, ronda norte. Bueno, supongo yo que aquello acabará, como siempre, se llena y se cambia de sitio. Siempre que hablamos de este asunto, llegamos a la misma conclusión. Córdoba es una ciudad con un terreno municipal muy grande, pero con un casco habitado muy amplio también. Afortunadamente, saben que aquí no hay rascacielos, aquí no hay bloques altos, cada vez menos los bloques que se levantan. Hay algunos en la zona del Zoco, más alto quizás de la cuenta, pero en general se utilizan construcciones con 4 plantas, 5 plantas, y eso hace que la ciudad se expanda a lo ancho más que hacia lo alto, que es verdad que estéticamente es mucho más confortable un bloque de 4 plantas que no uno de 10, pero es verdad que se ocupa más espacio, con lo que obliga a la ciudad a tener mayor metros cuadrados que atender, tanto en transporte público como en limpieza, como en basuras, como en servicio, no sé, de mensajería o de correo. Creo que Córdoba tendría que rellenar huecos. Córdoba sigue teniendo muchos huecos, sobre todo en la jerarquía. Hablábamos la semana pasada de que se está vaciando el barrio, sobre todo la Judería, el barrio de la Mezquita, y también la zona de la Ribera. Se está terciarizando, decían los vecinos, se están cambiando el uso residencial por un uso comercial y sobre todo de restauración. Y digo que esos huecos había que rellenarlos, incentivándolos para evitar que la ciudad siguiese estirándose, porque a más distancia, le decía,
más recorrido tiene que hacer autobús o Corsa, lógicamente, porque hay que llegar más lejos, ya hay líneas que pasan por estos barrios que le estoy contando, ¿no? Es decir, que entiendo que el urbanismo debería trabajar, como sí que lo está haciendo, para que esos barrios del casco antiguo recuperen vida y sobre todo pensando en que las personas que vayan allí no sean personas de alto poder adquisitivo, que puedan comprarse un solar y levantar una casa unifamiliar, sino sobre todo gente joven, familia o parejas recién constituidas que puedan tener su apartamento baratito y ocuparlo para rellenar ese tipo de oquedades y evitar que el casco histórico se vacíe por completo. En cualquier caso, la realidad es la que señala hoy el diario Córdoba en este asunto de la promoción de vivienda y la expansión de la ciudad. También hay una estadística interesante en el diario ABC, en la portadilla de la página 2, acerca de los locales comerciales cerrados. Titula, una información que firma Rafa Verdú, la pandemia deja hasta un 40% de locales vacíos en barrios comerciales. Bueno, la verdad que también tiene un poquito de truco el titular, porque de los 4 centros comerciales abiertos que hay en Córdoba, apenas si hay uno que aporte datos, que es el de Ciudad Jardín. El resto no hay información, con lo cual en este lugar sí que se estima que la pandemia está dejando 4 de cada 10 locales vacíos, el resto no hay datos. Y también reconoce la información Verdú que ya había antes de la pandemia un 25% de locales vacíos, es decir, que ha habido un incremento de un 15% más en este barrio, en Ciudad Jardín. Un barrio que, bueno, según la información está elaborada muy prolija, ¿no? Con muchos datos y mucha encuesta y hablando con muchas personas, inmobiliarias y asociaciones de comerciantes. Lo que todo el mundo coincide es que la crisis viene de lejos, que ya en el 2007 hubo un problema muy serio con el comercio de cercanías, que es quien habitualmente ocupa estos locales, y que no ha sido capaz de remontar como se estaba haciendo, a pesar de algunos factores que se fueron incluyendo en la recuperación. Ahora ha llegado la puntilla con la nueva pandemia, con la del coronavirus. ¿Qué factores afectan? Pues probablemente la falta de actualización del comercio de cercanía, que siempre lo decimos, no es por criticar el comercio de cercanía, pero esto es como decía el Castizo, esto se ve de venir, ¿no? Porque el comercio electrónico está creciendo de manera exorbitada y eso hace que la competencia sea feroz. Es mucho más barato, lo sabe todo el mundo, comprarse unos zapatos por una plataforma digital que yendo a una tienda. Y hay más variedad, y hay más modelos, y en fin, y luego con el avance cada vez más se llega más rápido. Es decir, que deberían ir adaptando a los nuevos hábitos de comercio si de verdad queremos competir, que queremos, contra o frente a estos grupos multinacionales, ¿no? Que son globales. El teletrabajo, además, que durante un periodo nos ha recluido a todos, o a casi todos, en nuestras casas, nos ha obligado a hacer este tipo de gestiones, de transacciones económicas. Ahora que se puede salir a la calle, hay quien se ha acostumbrado ya a comprar la ropa por correo. Y bueno, pues hay que recuperar esos hábitos. En fin, hay una serie de factores que ya iban perjudicando al comercio de cercanía desde la crisis de 2007-2008, cuando parece que levantaba cabeza, llegó estas innovaciones importantes en las ventas, en la compra-venta, y ahora con la crisis del coronavirus, con todo el mundo recluido en casa durante mucho tiempo y con restricciones tanto de aforos como de utilización de hidrogel, de mascarillas, etcétera, pues quien prefiere hacerlo desde su casa. Creo que el comercio tiene que reciclarse porque si no va a ser complicado. Dicen, la información que publica Verdú, dice que se están abaratando precios. Por ejemplo, un caso concreto, habla de que la calle Cruz Conde, locales que antes costaban 9.000 euros al mes, ahora cuestan 5.500 euros, que aún me parece que sigue siendo, es la mitad prácticamente, o casi la mitad, pero me parece que sigue siendo un coste para muchos negocios inalcanzable, inasumible. Por lo que les digo, porque las ventas no son las que eran hace 10 años. El caso de, por ejemplo, también cita La Viñuela, locales que costaba alquilar 600 euros, están ahora a 450. Los de 1.500 están en 1.200. Son datos que aportan las inmobiliarias de la zona. Es decir, que se están acomodando los precios, los propietarios saben que tienen muchos locales, muchos carteles de se alquila colgados en el escaparate, pero insisto en que hay negocios que ocupan locales que no tiene mucho sentido la venta directa porque sería más fácil vender de otra manera. Hemos visto como muchos empresarios, emprendedores, están reciclando. Si me cuesta 5.000 euros abrir un local en la calle Cruz Conde y lo puedo vender por internet a precio cero de alquiler, habrá otros compromisos que satisfacen, lógicamente,
Pues ¿para qué voy a gastarme 5.000 euros si tengo un escaparate enorme que son las redes sociales? Creo que ese cambio que acabamos de entender, de aceptar, pues hay que incorporarlo a nuestro futuro inmediato, que está aquí ya. Y bueno, pues quizá no haga falta tantos locales comerciales, porque quizá la solución sea volver a otro tipo de modelo, ¿no? En el casco antiguo no hay tantos locales comerciales, volvemos al tema de la cerquía o al tema de la judería. Ahora sí, se está cambiando un modelo, pero pensando solamente en el público de fuera, en el turista, el que viene de paso por Córdoba. Pero el vecino cada vez más sale menos de casa a comprar, las familias son más jóvenes, o mejor dicho, las personas que salían a comprar son mayores y los jóvenes compran menos en el comercio y eso hace que todo redunde en esa caída en la ocupación de los locales, que puede ser, que es de hecho muy peligrosa. El diario El Día habla de coronavirus. Bueno, todos hablan de coronavirus, pero el diario El Día lo trae como titular de apertura. El distrito de Guadalquivir, dice, tiene la tasa más baja de Andalucía. El distrito de Guadalquivir es el que ocupa la Vega del Guadalquivir, a excepción de la capital, y en este está bastante por debajo de la media. Córdoba, la capital, está por debajo de la media, les decía, estamos en torno a 130, 130 y tanto, estamos por actualizar datos, porque el fin de semana se trastocan un poco los datos. Y en el caso de la capital, digo 130, en el caso de Andalucía en torno a 160, aunque repito que esos datos quizás no valgan a la hora que están viendo, porque los datos se actualizan los lunes contando los 2 días. Bueno, el barrio que tiene más problemas, el distrito, perdón, que tiene más problemas actualmente, lo ven muy oscuro, es Sevilla Norte. Lo ven aquí en la parte oscura del mapa que están viendo, y la zona más clara, que es el distrito de Guadalquivir, que es la que está en el centro de la provincia de Córdoba, en verde clarito. La capital, que es la que está debajo, Córdoba Norte arriba y Córdoba Sur abajo. Bueno, en el Sevilla Norte están en 456 casos de media por cada 100.000 habitantes, y en el distrito de Guadalquivir, pues casi 8 veces menos, 61 casos por cada 100.000 habitantes. El Córdoba capital, no sé si lo tengo, aunque repito que están desactualizados, aquí da 133, porque estamos todavía actualizando datos de fin de semana. Los distritos con menos población son más fáciles, es más fácil que se muevan muchísimo de números. Por ejemplo, en Valsequillo, que creo que hay 3 casos o 4 casos de contagios, las cifras se disparan porque son 250 habitantes los que tiene Valsequillo. Belmez, con 2.900 habitantes, está en 1.300 casos por 100.000, porque hay 40 chavales, chicos y chicas de la Escuela Politécnica, la Escuela de Minas, de Ingeniería de Minas, que dieron positivo. Es decir, que en poblaciones reducidas, 5 o 6 casos que entren o 5 o 6 casos que salgan, te varían las estadísticas de un día para otro. Por eso el ranking que publica hoy el diario El Día, pues no sale arriba ninguna capital de provincia, a excepción de Granada, que sí que es cierto que sigue estando complicado. En Granada capital está en 287, más del doble que en Córdoba capital. Como les digo, la población actúa mucho en estas estadísticas. Lo cierto y verdad es que a pesar de que los contagios no remiten, a pesar de que las tasas no bajan como se esperaba, sí que está bajando y mucho el nivel de hospitalización y el nivel de fallecimientos, a consecuencia, lógicamente, de las vacunas. La vacuna se ha hecho que la población mayor de 50 años esté prácticamente todos con al menos una dosis. Eso hace que este grupo etario que eran los que más padecían lamentablemente la crudeza de la enfermedad y el fallecimiento, estén inmunizados, si no al 100%, con un porcentaje amplio, y los contagios se están produciendo en personas que acuden mucho menos, que tienen que acudir mucho menos al centro hospitalario. Ayer estábamos en datos de hospitalización del verano pasado. En Andalucía había menos de 800 casos, llegó a haber más del doble en la época complicada. En Córdoba hablo con datos de antes de ayer, en 70 y tantos casos de hospitalizaciones. Es decir, que la cifra de hospitalización va muy bien, la vacuna va muy bien, y por lo tanto, a pesar de que los contagios sigue habiendo, y hay días que en Córdoba, en provincia de Córdoba, hay más de 100 contagios, y en Andalucía 1.500, son cifras muy elevadas, pero como le digo, afectan a población menos susceptible de sufrir con rigor el coronavirus, y eso hace que la situación se vaya normalizando. Hay una foto de Angela Merkel en el diario El Día, en la portada del diario El Día, de la canciller alemana, y dice que Alemania entra a la nueva normalidad gracias a la vacuna y a los test de antígenos que son gratis. Bueno,
Esa realidad está ocurriendo en toda Europa. Las vacunas se están consiguiendo que, a pesar de que no se frenen los contagios, no haga falta volver a confinamientos, porque son porcentajes que incluso, recuerden, al principio de la pandemia hubo países que propusieron el contagio masivo, siempre que no produjera hospitalizaciones ni muertes. Bueno, pues ahora está ocurriendo así, está ocurriendo muchos contagios, pero sin hospitalizaciones y con muy pocos fallecimientos. Uno, ya son muchos, pero es verdad que no es lo mismo que fallezcan como ayer hubo en Andalucía, antes de ayer, 3 fallecimientos, que en épocas que hemos tenido cifras dramáticas. Este es el caso que decía de Alemania, que por cierto, la nueva normalidad de Alemania está llegando a la nuestra, porque había países donde aún no había estado los bares cerrados, el caso de Alemania. Es decir, que poco a poco en Francia ha habido colegios cerrados hasta hace un par de semanas. Es decir, que España, dentro de la situación, no va muy mal. Y en cuanto a la vacuna, España está en el grupo de cabeza de la Unión Europea en cuanto al número de vacunas administradas y de personas inmunizadas. Se espera que esta semana se llegue a los 10 millones de personas inmunizadas del todo en nuestro país, que sería en torno al 20%, y que a final de julio ya se consiga esa inmunidad de grupo o de rebaño, como quieran llamarla, que permitiría pues, prácticamente decir adiós a la pandemia, aunque ya explican los expertos que este goteo, este chorreo de contagios y de tasas que suben y bajan se va a repetir, porque siempre habrá personas sin inmunizar y el virus seguirá estando con nosotros durante mucho tiempo. La vacuna nos hará inmunes al virus, pero el virus se quedará mucho tiempo entre nosotros porque, como les digo, es imposible inmunizar a todo el mundo. Hay personas que han renunciado a la vacuna, hay personas a los que la vacuna no les funcionará, saben que hay una eficacia del 95% en unos casos o del 80% en otros, pues ese 20% que tienen la vacuna puesta puede ser que contraigan el virus con menor crudeza, con menor virulencia, pero lo pueden seguir contrayendo. Es decir, que el virus va a estar con nosotros muchísimo tiempo, al menos que no afecte a las personas que son más vulnerables y que poco a poco consigamos esta inmunidad de grupo que ya tenemos, por ejemplo, con el sarampión. El sarampión se nos pasa los anticuerpos, pero como el grupo está inmunizado, pues no afecta prácticamente, ¿no? Afecta un poquito, pero no del todo. Bueno, más cosas. ¿Qué hay más cosas en el periódico? Volvemos al Diario de Córdoba. Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco y, bueno, por los expertos, los especialistas, pues invitan, como siempre, a que la población que aún tiene este hábito lo abandone. Se trata del 25% de la población, en el caso de Córdoba, que aún fuma. Dice la información del diario El Córdoba que el 10% de la población ha abandonado el hábito tabáquico en la última década, que se puede. De hecho, Auxiliadora, la presidenta de la Asociación contra el Cáncer, asegura, ella es médico de familia, asegura que ella personalmente atiende, receta medicamentos para evitar el tabaco y que en apenas 7 semanas se puede dejar de fumar, que hay unos medicamentos que se llama, por ahí da el nombre, el diario Córdoba, si no encuentro, Champix se llama, parece un champú, pero no, es para el tabaco, que se está recetando de la Seguridad Social. El año pasado se gastaron 200.000 euros en prevenir el tabaco, pero como yo siempre digo, en la medicina vale mucho menos prevenir que curar, porque 200.000 euros en este fármaco, no sé qué cuesta un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, para atender un tumor, un cáncer de pulmón, pero estoy convencido que vale bastante más de 200.000 euros y, por supuesto, una vida vale mucho más que una receta, pero en cualquier caso, solamente mirando el criterio mercantilista, es mucho más barato prevenir que curar, y así se piensa. Dice la Asociación contra el Cáncer que los especialistas prefieren blindar la calle contra el humo. Bueno, más que blindarla, ellos prefieren que no hubiese humo en ningún sitio, ni en calles ni en locales, pero entienden que la experiencia del coronavirus nos ha demostrado que se puede ir por la calle sin fumar y que eso previene otras apariciones, porque no solamente perjudica el tabaco a quien fuma, también perjudica a quien está cerca y en algunos locales, saben, en las terrazas estas con sus toldos y tal, ahí fuma todo el mundo, el que tiene el cigarrillo encendido y el que está junto a él. Auxiliadora Cabanás le decía, que es médico, que es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba y consejera nacional de esta asociación, asegura que no hay una campaña suficiente para explicar los beneficios del tabaco y de dejar el tabaco y los perjuicios de seguir fumando. Asegura Auxiliadora que en 48 horas ya se puede empezar a recuperar el olfato, después de dejar de fumar, quiero decir. A los 17 días se nota una mejora en el movimiento de las piernas, personas que se fatigan a consecuencia del tabaco, y que en 12 o 15 años
se recupera prácticamente entera la capacidad pulmonar. Sabéis que durante una época se decía que el fumador de un día era fumador para siempre. Bueno, pues los últimos análisis aseguran que en 10-12 años sin fumar se limpian los pulmones. No sé yo si al 100%, supongo que habrá células que hayan muerto y que será difícilmente recuperable, pero en general se puede. Es decir, que hay que aprovechar estos días para invitar a quien aún fuma a que abandone su hábito, porque es un hábito insano y creo que a nadie se le escapa que es innecesario, no es aunque es verdad que existe la adicción y tal, pero se puede salir. El 60% de los usuarios de tabaco de deshabituación son hombres y una cifra que va compensando. Al principio eran mucho más hombres que mujeres, ahora se va compensando y estamos en un 60-40 en los últimos años. Bueno, más cosas que aparecen en los periódicos. El diario, bueno, la foto que vemos antes del mitin de Anguita, dice el diario Córdoba, el último gran mitin de Anguita. Lógicamente, lamentablemente, Julián Anguita no pudo acudir a ese mitin, sabe que ha fallecido hace ahora un año, pero el Partido Comunista reunió a 1.500 personas, que las que permitía el aforo del Teatro de la Jerarquía, para rendir este último homenaje, o este homenaje, no sé si será el último, al que fuera alcalde de Córdoba, primer alcalde después de la Restauración Democrática, el líder del Partido Comunista, líder de Izquierda Unida a nivel nacional. Bueno, lo voy a descubrir yo en Anguita ahora. Hubo actuaciones de música, hubo amigos que subieron al estrado a hablar de él y un homenaje de los cordobeses que quisieron hacerlo para Julián Anguita en el año, cuando se cumplió el año de su fallecimiento. Más datos que les contaba. El tema de la feria, Arenal Park, que cerró ayer, o Vive Park, como se llame. Vive Park es el nombre genérico que han usado los feriantes para ir de feria en feria, nunca mejor dicho. En este caso, sin ferias. Empezó en Sevilla, luego fueron a Jerez, ayer acabó Córdoba, se marchan para Granada, para el Corpus. Esta ruta que todos los años hacen, que en esta ocasión lo han hecho sin caseta, ellos a pecho descubierto. Dice el diario Córdoba, trae más periódicos, tenemos otro del diario El Día, que Vive Park registra más de 150.000 visitas. Esa es la información que publican los periódicos hoy. Y más con un récord. El sábado se batió el récord, 16.000 personas en una sola jornada, el récord por encima de Sevilla y de Jerez. Es cierto, por no hacer trampas en los récords, que en Sevilla, la Feria de Sevilla, había confinamiento perimetral provincial. Solamente pueden ir los sevillanos, mientras que en el caso de Córdoba, pues ya ha habido otro tipo de turistas. En el caso de Jerez había confinamiento regional. En el de Córdoba, pues los que estaban en Córdoba de vacaciones, de descanso, de paseo, pudieron acudir también al Vive Park, al Arenal Park, para disfrutar de este sucedáneo de feria. Los comerciantes o los empresarios de este sector dicen que ha sido la vida, que ellos llevaban año y medio sin facturar y que este empujón que se le ha dado, se está dando la feria de Andalucía, que les digo, sigue ahora con Granada, luego tienen Málaga también, Almería en verano, en agosto también. Ese tipo de ferias, pues está viniendo bien para, bueno, recuperar un poco lo perdido. Es un sector complicado el del feriante, porque saben que muchos de los trabajadores de las estaciones feriales ni siquiera son fijos discontinuos, se les contrata por un periodo de tiempo que dura la feria. Es decir, que les pilló el marzo pasado, no este año, el anterior, les pilló pues en el paro y no consiguieron trabajar en las ferias, pero tampoco tenían subsidio porque no estaban ni siquiera cotizando. Y los empresarios, muchos de ellos son autónomos, algunos pues saben que la familia viaja entera, no todo el mundo tiene cobertura, es decir, un sector complejo para que tengan que pasar año y medio sin actividad. Así que afortunadamente, desde primero de abril, la Feria de Sevilla, se recuperó un poco la actividad, en Jerez, en Mendó, en Córdoba parece que se ha mejorado bastante, en Granada la temperatura invitará a ir a la feria, a esta feria, a este Vive Park, que se llamará allí como sea, y como les digo, irá pasando de feria en feria, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, intentando recuperar. Creo que es una buena noticia que se recupere este sector tan importante en nuestra economía y sobre todo que tan mal lo ha pasado y con tan malas expectativas después de otro primavera, verano más sin feria. La foto, vamos llegando al tema del deporte. Los tres periódicos señalan el triunfo del Córdoba, del del futsal, el de fútbol sala, los tres en las portadas. El diario Córdoba, la foto que veíamos antes, el Córdoba Futsal se queda en la élite, la foto de familia, en la que están los chicos de José González. También estuvieron un poquillo antes los de Jaén, porque acabó el partido y fue un partido de pasión, como señala el diario Córdoba. Porque se jugaban el que perdía,
prácticamente se metía en el lío del play-out, el play-off por el descenso. Luego al final no hizo falta siquiera, porque el tercero en discordia, les contaba, el Burela, empató o perdió, no sé qué hizo el Burela, y eso hizo que este partido fuera intrascendente. Aún así, el Córdoba Futsal hizo las tareas, se puso 0-3, es verdad que en el último minuto del partido recibió 2 goles que puso todo el mundo muy nervioso, pero ya el Burela había consumado su fracaso y tendrá que jugar el playoff de descenso. El diario El Día también hay foto para los jugadores del Córdoba Futsal, que celebran un gol, uno de los 3 goles que marcaron en el campo de Salobreja, en Jaén, y el diario ABC, la foto es para la portadilla, para José González. El Córdoba Patrimonio seguirá en la élite del fútbol sala un año más. Es la única alegría que nos ha dado el deporte este final de temporada. El Córdoba de fútbol, saben, bajó de categoría, el balonmano, las chicas también bajaron ellas de categoría, el Córdoba de femenino no pudo subir o pelear por el ascenso, el Córdoba de fútbol sala. Y el único que nos ha dado esta alegría de permanecer en la élite, prácticamente, alguno por ahí habrá más, pero a ese nivel me refiero, es el Córdoba de fútbol sala, a los que lógicamente felicitamos porque es todo un mérito, jugar con los grandes y con las dificultades que he habido este año de patrocinios que se caían, con el pabellón cerrado, en fin, tiene muchísimo mérito lo que ha hecho José García Román, el presidente, José González, entrenador, y los chicos de fútbol sala de Córdoba. Hasta que llegamos, mañana seguimos, mañana que ya será junio, volvemos a leer la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención. Con Zappy es posible ver tus programas o series favoritos cuando y donde quieres. Descubre nuestra nueva plataforma en streaming, pensada para toda la familia. Disfruta de una gran selección de contenido. Visualízalo, hasta en 4 pantallas simultáneas con perfiles personalizables. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil. ¿No tienes Smart TV? Tenemos la solución. Convierte tu televisor en una Smart TV con nuestro Zappy Set Top Box. Con él puedes hacer uso del asistente de Google por voz y descargar todo tipo de aplicaciones y juegos. Y si eres cliente de PTV Telecom y tienes contratada la televisión y el móvil, estás de suerte. Podrás disfrutar del paquete básico totalmente gratis con 2 usuarios disponibles y de regalo un mes gratis de Flix Olé. Que no te lo cuenten, don't worry, be Zappy.